Hola estudiante, te doy la bienvenida a otro episodio de Como pez en el agua. Antes de empezar con la entrevista de hoy, quiero compartir contigo finalmente mi programa de pronunciación y fluidez. Está abierto para inscripciones y puedes reservar tu plaza hoy mismo. Si estás escuchando este episodio en diciembre de 2022, todavía estás a tiempo. Es un programa de 8 semanas, 100% práctico, para potenciar tu fluidez en español con foco en el lenguaje hablado y en la pronunciación. Si tienes un nivel intermedio o avanzado, si quieres perfeccionar y hablar español con más naturalidad y expresividad, estoy segura de que este programa te puede interesar. Encontrarás toda la información en el enlace de las notas del episodio. Te doy la bienvenida a Como pez en el agua, un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío desde la cocina y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? ¿Qué hace un cineasta rumano rodando un thriller en la isla de La Gomera? Por si no lo sabes, La Gomera es una pequeña isla que forma parte de las Islas Canarias. Pues te cuento. Parece ser que el director rumano Cornelius Porumboiu descubrió el silbo gomero en un documental en la televisión y decidió incorporarlo en su película de ficción titulada con el nombre de la isla, La Gomera, o The Whistlers, el título original en inglés. La película empieza con la llegada de un policía corrupto llamado Christie a la isla. Allí le empiezan a enseñar el silbo, una lengua silbada única en el mundo, y muy pronto el silbo se convierte en la herramienta de una trama criminal ambientada en Rumanía. La película fue aclamada en el Festival de Cannes y recibió el premio al mejor guión en el Festival de Sevilla. En el episodio de hoy tengo el gran honor de charlar con el maestro silbador Kiko Correa, que se encargó de enseñar a silbar en rumano a los actores y actrices de la película. No te cuento más, te dejo con la charla donde Kiko nos habla sobre la tradición del silbo y quédate hasta el final porque habrá un pequeño ejercicio para intentar entender algunas frases silbadas por Kiko. Así que 1, 2, 3, empezamos. Estamos grabando, Kiko. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Me hace mucha ilusión tenerte aquí hoy para que nos hables del silbo gomero. Pero antes te voy a pedir que te presentes un poco para que las personas que nos están escuchando sepan quién eres y qué haces. ¿Te presentas? De acuerdo. Bueno, a mí siempre me gusta empezar las entrevistas pues saludando con el silbo gomero, que es el objetivo de esta entrevista que vamos a hacer. Mi nombre es Francisco Javier Correa, pero todo el mundo me conoce como Kiko Correa. Yo nací y vivo en la isla de La Gomera y soy el coordinador del proyecto de enseñanza de silbo gomero. El silbo gomero es asignatura, es enseñanza obligatoria en la isla de La Gomera. Vamos a recordar que la isla de La Gomera está en Canarias, para que los estudiantes que nos están escuchando, es una de las islas de Canarias, ¿vale? Entonces, el silbo gomero, ¿qué es el silbo gomero, Kiko? ¿Cómo nos puedes explicar de manera sencilla lo que es el silbo gomero? El silbo gomero es una de las tradiciones más antiguas de Canarias. Es un patrimonio que viene heredado desde los primeros pobladores y que ha llegado en uso hasta nosotros, hasta nuestros días. El silbo gomero es una forma de comunicación. Sirve para comunicarse en la distancia. En el libro Guinness de los récords está registrado una conversación silbada a 7 kilómetros.
Pues la isla de La Gomera es pequeñita, pero es una isla muy montañosa y el caminar por la isla supone mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pues imagínate el tiempo que nos podemos ahorrar si hablamos con alguien que está a 5 kilómetros. Si tenemos que caminar esa distancia, que no son 5 kilómetros en línea recta, sino que tenemos que andar por los barrancos, bajando el valle, subiendo, para llegar a donde está esa persona. Entonces podríamos tardar hasta 3 horas para llegar donde está la otra persona, y eso lo podíamos hacer en el instante si sabíamos silbar. Era prácticamente como tener un móvil en esos tiempos. O sea, que era para comunicar entre pueblos, por ejemplo, un pueblo al lado de un lado del valle a otro pueblo al otro lado del valle, Sí, o por dentro ejemplo. de los mismos valles, dentro de los mismos barrancos, porque Ujú. para que te hagas una idea, la isla de La Gomera es como un exprimidor de naranja, circular, es un poquito más llana en la parte alta, y luego son profundos barrancos que van desde el centro hasta el mar. Pues cualquier desplazamiento que hagas, tienes que estar subiendo el valle, bajando, o subiendo una montaña, bajando una montaña. Entonces, el silbar te ahorra mucho tiempo. La distancia de 7 kilómetros, pues tendría que ser unas condiciones muy perfectas, porque si hay viento, si hay mucho ruido, pues se oye menos. Lo normal es entre 1 y 3 kilómetros. Esa distancia sí nos Ujú. podemos manejar bastante bien, pero ya 3 kilómetros en línea recta te supone pues, un gran ahorro en tiempo y esfuerzo para hablar con la otra persona. ¿Se sigue usando con este fin de comunicar en distancias largas? ¿Se sigue usando así o ya no? Bueno, no cabe duda que tenemos una competencia muy fuerte con los teléfonos. El teléfono móvil, todo el mundo tiene un teléfono y enviamos Pero, claro. un mensaje de texto y hacemos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, pues, sigues oyendo silbar. Los niños cuando están en el parque, cuando están en la calle, que ya han empezado a silbar, pues llaman a los amigos silbando para decirle espérame ahí o vamos a tal sitio. Y en los pueblos pues pasa lo mismo. Hay gente que utiliza más el móvil que el silbo, pero se sigue utilizando todavía. De hecho, fue reconocido, ¿no? Por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿no? Creo el Silbo Sí, Gomero. en septiembre de 2009 fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí. Mm. Y se enseña en las escuelas, me has dicho. Sí, en las escuelas, bueno, en realidad la recuperación y la vitalización del silbo se inicia en las escuelas. No es un proyecto del gobierno, de los ayuntamientos, sino que la Asociación de Padres y Madres de los alumnos de la isla de La Gomera, pues ven que el silbo es un patrimonio que cada vez se escucha menos, entonces deciden que haya clases por las tardes como actividad extraescolar de silbo. Empieza un maestro, Isidro Ortiz, a dar clases de silbo y cada vez son más los alumnos que se van apuntando a esas clases de silbo. Y cada vez son más los colegios que quieren tener silbo en esa actividad extraescolar. Luego pues llegan otro maestro silbador y al final pues prácticamente todos los colegios de la isla tienen esa actividad extraescolar. Y entonces se propone en el Parlamento de Canarias que sea enseñanza obligatoria. El gobierno responde en 1999 y en el año 2000 ya empieza a ser parte de la asignatura de lengua castellana y literatura dentro del horario lectivo de los centros escolares, desde primero de primaria hasta segundo de secundaria. Y luego en 2018 se actualiza esa orden y se amplía hasta cuarto de secundaria. O sea, toda la enseñanza obligatoria hay clases de silbo, una Hay clase una semanal de asignatura silbo. de silbo. Qué guay. Y también me has dicho, ¿no? Que se había extendido esa enseñanza a otras islas de Canarias. Sí, dentro de esa orden de 2018 amplía el ámbito de aplicación o de enseñanza del silbo a toda Canarias. La única condición es que haya un docente que esté acreditado, que sepa manejarse, que entienda el silbo, que sepa lo que es y pueda hacer esa enseñanza. Hasta la actualidad, bueno, hay que seguir un procedimiento de solicitud y demás. Hasta la actualidad ningún centro lo ha solicitado, pero sí hay centros en los que hay docentes
que son de La Gomera o que aprendieron silbo gomero y que en su asignatura o en los recreos pues tienen sus clases de silbo. Y entonces tienen bastante alumnado en el centro que sabe silbar y que entiende el silbo y que pueden enviar mensajes silbados. Qué bueno. Y por cierto, el silbo gomero es, bueno, como dice aquí, o sea, gomero de La Gomera, pero ¿es algo únicamente que apareció en La Gomera o también había ese tipo de comunicación silbada en otras islas? Hay referencias en textos antiguos de que hubo silbo en otras islas, por ejemplo en el Hierro, y decían en Gran Canaria había alguna referencia no de lenguaje silbado, sino de uso de silbo. Pero el único sitio donde se conserva hasta la actualidad es en la isla de La Gomera. Muy bien. Y ahora, pues a partir se conserva La Gomera, pero ahora mismo hay silbo prácticamente en toda Canarias, porque se ha enseñado a todo el mundo. En La Gomera hemos querido compartir este patrimonio y lo compartimos con todo el mundo. Qué bien. ¿Qué es en realidad el silbo gomero? ¿Es una lengua? ¿Es un código? ¿Cómo se define? El silbo gomero no es un código como puede ser el morse, por ejemplo, en que un silbido agudo significa una cosa y un silbido grave significa otra. El silbo es un lenguaje articulado, es un mecanismo de sustitución que lo único que hace es repetir silbando lo que decimos hablando, para explicarlo de una manera sencilla. Por ejemplo, mi nombre es Francisco y yo lo puedo decir hablando, Francisco, o lo puedo silbar. ¿Ves el parecido? Francisco. Sí. Lo repito otra vez. Sí. Francisco. Hay un estudio de Ramón Trujillo, un profesor de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, que dice que hay solo 4 consonantes o grupos de consonantes y 2 grupos de vocales, una aguda y otra grave. Y con eso tenemos que hacer toda la sustitución. Entonces, hay muchos sonidos que a la hora de silbarlo son parecidos. Por eso hay una reducción en los sonidos, porque no podemos reproducir todos los sonidos de las vocales y las consonantes del lenguaje hablado. Entonces, por el contexto, ¿no? Sí, luego las palabras que son similares o que se silban igual, las podemos diferenciar, las podemos entender por el contexto. Cuéntanos el ejemplo de... Bueno, por ejemplo, ballena y gallina, ¿tendrían el mismo...? Te las silbo a las dos y verás que se parecen mucho. Vale. Ballena. Ballena, la segunda es gallina, ¿no? Se pueden diferenciar porque estamos a poca distancia, ¿no? El micrófono está a poca distancia y se pueden entender. Pero si estamos silbando, por ejemplo, a 200, 500 metros, no va a haber esos matices que hacen que diferenciemos eso. Entonces, ¿cómo entendemos ballena o cómo entendemos gallina? Pues si yo te silbo, la ballena o gallina puso un huevo, pues ya sabemos que es una gallina. Gallina. O vi una ballena o gallina saltar en el mar. Y bueno, de repente hay una gallina que está saltando en el mar, pero lo más probable es que sea una ballena. Una ballena. Claro, entonces el contexto es importante para las palabras que tienen una similitud, digamos, sonora. Suenan parecidos, sí. Qué interesante. Y además del silbo gomero, también hay otros sistemas de comunicación silbada. ¿Tienes algún conocimiento o alguna experiencia con otros sistemas silbados? Sí, hay otros lugares en el mundo donde se silba y se habla silbando. Por ejemplo, en Grecia, en Turquía, también en el Pirineo francés, aunque se llegó a extinguir, ellos silban el bernés, que es una lengua regional, y se llegó a perder. Entonces un maestro francés retirado vino a La Gomera, aprendió cómo se silbaba, cómo se enseñaba a silbar, y luego enseñó a los silbadores de esa zona a volver a silbar. Y entonces ahora están silbando, es silbo bernés, ellos dicen silbo a la manera bernés, no silbo bernés,
porque entienden que lo anterior lo perdieron y lo que hacen es una recreación de lo que se hacía antes. También hay silbo en México, los mazatecos de México silban. Lo que pasa es, por lo que tengo entendido, es un lenguaje tonal como el chino, y entonces es un silbo diferente al nuestro. Y también se han encontrado en el norte de África, hay en textos de monjes y gente que iba por ahí por África, hay muchas menciones al lenguaje silbado. En la actualidad yo conozco una zona donde se silba, que es en el Atlas marroquí, y es muy curioso porque el procedimiento para llamar a una persona, responder, es el mismo que en La Gomera. En La Gomera, si yo voy a llamarte a ti, Rocío, no digo Rocío directamente, sino digo, ¡ah, Rocío! Digo el A primero, que es como cuando suena el teléfono, no suena el teléfono, y vamos a ver si es para mí o no. Y entonces digo el nombre y ya tú sabes que te estoy llamando. Y tu respuesta sería esta. Eso no tiene traducción. No es ¿Y recibido o sí, te escucho? es como te escucho, pero no es la repetición de algo hablado, sino es un sonido que no tiene traducción. Luego yo te doy el mensaje, tú me entiendes el mensaje, y luego yo te doy, y cuando me entiendes el mensaje, me puedes decir dos cosas, bueno, bueno, o hey. Hey es como el ok de los americanos, lo entiendo y está todo entendido. Entonces te dice, Bueno. o hey. Y ese procedimiento es muy similar a... Entonces, en la población esta de Agudal, en el norte de África, a mí me pasó una entrevista, este maestro francés que estuvo en La Gomera, luego estuvo ahí en el norte de África, y encontró esta zona donde se silba. Y en una entrevista que le hace a ellos, le pregunta, ¿cómo llamas a alguien que está lejos? Y él le dice, si voy a llamar a Hassan, le digo, a Hassan. O sea, igual que en La Gomera, adelante. Y la respuesta es, ¡fiu! O sea, la misma respuesta que hacemos nosotros para silbar, que tampoco para ellos tiene traducción, sino simplemente un silbido de como que estás escuchando. Y luego ellos tienen una palabra de conformidad, que creo que era guayé, que es silbado. Se parece mucho al bueno. Bueno. Puede ser que esa sea la procedencia del silbo gomero y que ese guayé se haya castellanizado, o sea, se haya buscado una palabra en castellano que sea muy parecida y al final haya acabado siendo bueno, que es muy frecuente con los topónimos. Los aborígenes de las islas pues tenían los sitios, tenían nombres y muchas veces el topónimo se parecía a una palabra castellana y se cambiaba el nombre del topónimo, acababa teniendo un nombre castellano, pero su origen era otro. Sí, qué bueno. Y entonces entiendo que se puede silbar, o sea, tú puedes silbar, por ejemplo, una palabra o una frase en francés o en inglés. Claro, es un mecanismo de sustitución y entonces podemos silbar cualquier lengua que podamos hablar. Por ejemplo, buenos días. En inglés, ¿cómo sería? Good morning. Good morning. En francés, bonjour. Bonjour. Hasta es que lo oigo. En italiano, Buongiorno. Podríamos silbar cualquier lengua que sepamos hablar. Bueno, yo he participado en algunas performances artísticas, porque el silbo en la actualidad, aparte del uso de la comunicación a distancia, pues también se está utilizando pues, para el arte, en arte sonoro, en música, en cine, para publicidad, para muchas cosas que antes no se utilizaban. Yo he participado en algunas performances artísticas y en dos de ellas, por ejemplo, una que en Graz, en Austria, silbaba en español, pero también silbaba en alemán. La otra persona que lo hacía conmigo, pues iba hablando en alemán y yo iba silbando en alemán. Y en Letonia participé en otra performance
en la que había un texto que estaba escrito en ruso y en letón. Y entonces, pues, lo preparamos con bastante tiempo y yo fui a Letonia a silbar en ruso y en letón. Y la Claro, gente, qué y interesante. el público tenía el texto y mientras Sí, yo silbaba, ellos iban siguiendo el el texto que yo iba texto. silbando. Claro, tú no sabías lo que estabas silbando, bueno, no sabías el significado a lo mejor, pero Sí. estabas comunicando en ruso. Ajá, exactamente. Yo era como una especie de loro que Ajá. repetía silbando lo que decía el texto. Ah, qué guay. Y sí, bueno, pues bueno, la gente no nos puede ver, pero para silbar yo te veo que usas los dedos en diferentes posiciones. ¿Puedes hacer así una pequeña, puedes explicarnos brevemente los dedos, cómo silbas Vale, realmente, sí. cómo silbas? Vamos a ver, para silbar lo único que tenemos es que emitir el sonido, hacer un silbido. Y un silbido lo podemos hacer de diferentes maneras. Si buscamos en internet silbo gomero, la imagen que veremos es un silbador con un dedo doblado, introducido en la boca y dejando Mm, un espacio por el que sale el aire. Esa es la forma más tradicional de silbar, porque lo que metemos en la mano es la parte, no la palma de la mano, sino la parte de atrás. Esto mm, puede ser porque se trabajaba en la agricultura y ganadería. Entonces la palma de las manos es la parte más sucia que tenemos en las manos. Si vamos a mm. llamar a alguien, pues la parte de atrás está más limpia y utilizamos esa zona para silbar. Eh, Podemos silbar de esa manera, con un dedo doblado, o podemos silbar de cualquier forma que hayamos visto a alguien silbar, con dos dedos de la misma mano, haciendo como una especie de círculo, con dos dedos, uno de cada mano, haciendo como un triángulo, con un solo dedo dentro de la boca, de cualquier manera, o incluso sin dedo. Y de todas Mm. esas formas podemos silbar y podemos hablar silbando. Vale. Yo de todas formas os recomiendo a la gente que nos esté escuchando que vayáis a YouTube y busquéis para para que veáis realmente cómo se usan los dedos, ¿no? ¿Tienes vídeos en internet? Sí, hay un montón de vídeos de Bueno, pues silbo, si buscas Silvo Gomero, te aparece aparecen así. vídeos. Mm. Bueno, Kiko, pasamos a la parte así práctica, ¿no? Vamos a hacer un Vale. pequeñito juego con nuestros y nuestras oyentes. Vamos a hacer una práctica progresiva para ver si entendemos lo que estás silbando, De ¿vale? acuerdo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con lo más fácil. Vas a silbar un número, ¿no? Sí. Vamos a proponer 3 números. Escuchad bien, la gente que nos está escuchando. Kiko va a silbar uno de estos 3 números. 1, 8, 5. Vamos a hacer una pequeñita práctica de prueba, ¿vale? De Por acuerdo. ejemplo, ¿puedes silbar 8? 8, ¿vale? Entonces, 8. Entonces, ahora vas a silbar otro número y tenemos que a ver si entendemos el número que estás silbando. Entre 1, 8 y 5. Vale. ¿Vale? Venga. Yo entendí. ¿Cuál entendiste? 5, Muy, 5. muy bien. 5. Es que además, bueno, me fascina porque es que se oye, yo lo oigo muy claro. 5. Vale. Es que 5. también estamos acotando mucho, estamos cerrando las posibilidades. Solo tenemos tres números. Claro, es verdad. Entonces, si yo te digo que voy a silbar un número del 1 al infinito, pues lo puedes Sí. entender o no. Pero normalmente Es- si das un rango de números se entiende, se puede entender fácil. Sí, sí, pero somos novatas aquí, ¿eh? Estamos entrenando el oído. Si te parece, vamos a silbarlo los tres para que Vale, vean los que están escuchando vale. cómo suena. Venga, 1, Eh, 8, 5. Muy bien, qué guay. Se oyen, bueno, ¿Se yo los entiende, oigo no? claramente. Mm. Bueno, Bien. vamos con un poquito
más difícil, más largo, palabras, días de la semana. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedes silbar sábado, por ejemplo. Sábado. Sábado. Bueno, pues ahora escuchad y a ver qué día de la semana entendéis. Vas a silbar uno y os voy a dar tres posibilidades, tres días. Sábado, miércoles, domingo. Kiko, a ti. ¿Cuál entendiste? Domingo. Sí. Domingo. Y ahora entre sábado y miércoles. A ver si Venga. entendemos uno de esos dos. ¿Vale? A ver. Sábado, miércoles. Venga. Miércoles. Parece que al principio de miércoles hay como un retraso, ¿no? Miércoles. Miércoles. El diptongo, ¿no? Ese de... Sí, exactamente, sí. ¿Y sábado? Claro, ya lo habías hecho antes. Sábado, muy bien. Un poco más difícil. Vamos con saludos. De acuerdo. Tengo 3 saludos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vale, pero ahora no lo vamos a silbar, sino No, directamente silbo uno de los tres. Venga. Venga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vale. Buenos días. Muy bien. Buenos días. De los otros dos que quedan, buenas Venga. tardes o buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Qué bueno. A ver, di buenos días, Rocío. Silva. Bueno, de hecho, la primera vez que te contacté fue tu saludo por WhatsApp. Me enviaste un audio con, creo que buenos días, Rocío. Sí. Sí, exactamente, sí. A mí siempre me gusta, cuando me contacta alguien para conocer o para entender algo de silbo, pues que menos que saludarlo silbando. Me encantó, sí. Venga, la última son 3 preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Entonces, directamente, silba una y nosotros a ver si entendemos la correcta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Vale. ¿Entendiste? Sí. ¿Cuál? ¿Cuántos años tienes? Muy bien. ¿Otra? Vale. Ahora, Quedan 2. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y la última ya. ¿Dónde vives? Perfecto. Ah, qué bueno. Ya Bueno, esto no... Puedes venir a La Gomera que entiendes ya casi todo lo que se silba. Ahora solo me queda aprender a silbar, ¿no? Sí, sí. Ahora... Kiko, ahora esta es una prueba para mí. No está preparado esto. Silba una frase, a ver si entiendo. Una frase que yo no sé qué vas a silbar. No te hice... Bueno, no tienes nada preparado, seguro. No muy complicado, tampoco no una frase muy larga, pero una frase que no hemos preparado. De acuerdo. ¿Se te ocurre algo? Sí. Eso es muy larga.
pero creo... Las frases son largas, a lo mejor entiendes una palabra al principio, otra al final, y ya puedes ir cogiendo el sentido de la frase. La voy a silbar otra vez. Entendí, creo. La primera, hoy. La Hoy. tercera, mucho. Sí. Calor. Ajá. Y me faltan dos. Vale, lo escuchamos Me otra falta la vez. segunda. Hoy. Vale, hoy hace mucho calor. ¿Es correcta? Sí, nos falta la última palabra. Entonces, cuando alguien no entiende una palabra que estamos silbando, lo que hacemos es añadir algo o decirla de otra forma. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendiste todo el mensaje. Si tú supieras silbar, me dirías, yo te entiendo que hoy hace mucho calor, pero no entiendo el resto. O me dice, Mm, ¿y qué más? Entonces yo te voy mm, a silbar ese qué más. mm. Ahí estoy perdida. ¿Entiendes? ¿Vale? Y algo más. De acuerdo. Pues Me entonces yo ahora imagino que hablas del tiempo. yo te voy a silbar alguna cosa más, ¿vale? Vale. ¿Sabes lo que me cuesta? Sí. Son palabras de 3 sílabas. Me doy cuenta que las de 2 sílabas las entiendo mejor y las de 3 sílabas me parecen más difíciles. ¿Puede ser? Ya, de acuerdo. Ahora te voy a silbar una frase que ya habíamos silbado en las muestras. Vale. ¿Cómo? ¿Dónde vives? Lo habíamos Ay, silbado ¿dónde antes. vives? ¿Dónde vives? Estoy ya, Claro, perdí la concentración. como antes teníamos 3 frases ya marcadas para silbar, ahora es un poquito más complicado. Vale. ¿Vale? Te silbé eso. ¿Dónde vives? Y ahora ¿Dónde te vives? silbo algo más. Vivo en La En Gomera. La Gomera. Y ahora te silbo la frase que estábamos silbando. Lo entendí. Ahora sí. Hoy hace mucho calor en La Gomera. De acuerdo. Pues cuando estamos silbando y no entendemos a la otra persona, pues hacemos este procedimiento. Yo te entiendo esta parte. ¿Qué más me quieres decir? Pues yo te voy diciendo esa parte que falta, voy buscando la forma de decírtela. Yo te silbé en la isla de La Gomera, donde yo vivo, en La Gomera, como no entendías nada, porque tú no eres una silbadora experta, pues te dije, te voy a silbar una frase de las que habíamos silbado. Pues, ¿dónde vives? Ya tú relacionas que estamos hablando de dónde vivo. Y te digo, doy respuesta a esa pregunta. Yo vivo en La Gomera. Y entonces ya te silbé La Gomera y lo entendiste. Y vamos a la frase inicial. Hoy hace mucho calor en La Gomera. Y ya acabas entendiendo la frase. Que se puede alargar, ¿no? Este tipo de conversación a veces. Sí, no es lo habitual, porque cuando hablas con una persona, normalmente es una persona de tu entorno que tú conoces y más o menos sabes el contexto. Le entiendes lo que silba, porque entiendes su tono de voz silbada, sabes cómo silba y le entiendes casi todo. Entonces, esto no es frecuente que pase, pero sí puede pasar en personas que no silban habitualmente o personas que están aprendiendo a silbar, que a lo mejor no pronuncian bien y entonces por eso pues no se entiende bien el mensaje. Fantástico, me lo pasé genial, Kiko. Muchas gracias vamos a ir cerrando ahora, pero me parece súper interesante, además que está muy relacionado con lo que yo intento transmitir en mi proyecto de enseñanza del español, con la fonética, la pronunciación, el universo sonoro y la cultura, la comunicación intercultural. ¿Algo más que te gustaría añadir? A lo mejor nos puedes decir dónde te puede encontrar la gente, si tienes alguna... Sé que tienes una asociación.
Sí, hay una Asociación Cultural Silvo Gomero, Ujú. que la creamos hace poquito tiempo, estamos empezando a andar. Y nada, contarles que la isla de La Gomera es una isla pequeñita, la tercera más pequeña de las 8 del archipiélago. Y en esta isla tan pequeñita pues tenemos muchos tesoros, entre ellos el silbo, que es Patrimonio de la Humanidad, y el Parque Nacional de Garajonae, que también es Patrimonio de la Humanidad. Y cuando juntamos esas dos maravillas, pues escuchar silbar en medio del Parque Nacional, en medio de ese bosque de laurisilva, pues la verdad que es una cosa que solo la puedes escuchar aquí y solo la puedes sentir y apreciar cuando la vives en directo en la isla de La Gomera. Qué único, sí. ¿Y es algo que escuchas a diario? ¿Es el silbo? ¿Es algo que se puede escuchar a diario o es algo muy puntual No, el silbo se puede escuchar a diario, a diario? pero no son conversaciones muy largas. Mm. Como ya te dije antes, con la conversación larga, pues la gente escribe un WhatsApp o nos manda un mensaje de voz y demás. Pero sí se oye silbar todavía en la isla de La Gomera. Bueno, Y luego, pues pues si vienen como turistas, pues sí. hay muestras para turistas y demás que pueden también acceder a eso. Te enseñan a silbar. Sí, te enseñan a Hay silbar o te hacen una demostración de cómo se demostración. usa el silbo. Y Mm. luego, pues también hay dentro de la asociación, tenemos un aula de silbo a la que puede acudir cualquier persona en horario de tarde y pueden aprender a silbar ahí en esa aula de silbo gomero. Muy bien, pues vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del episodio por si hay alguien interesado, ¿vale? Y a ti, Kiko, darte las gracias. Realmente me ha hecho muchísima ilusión conocerte así, aunque no sea de manera, bueno, virtualmente, digamos, pero aprender sobre el silbo gomero, que es algo, la verdad, fascinante. Uh-huh. De acuerdo, pues nos vamos a despedir ya y Nos lo despedimos. hacemos pues con un saludo silbado. Muchas Venga. gracias y un fuerte abrazo desde la isla de La Gomera. Muy bien, venga. Genial. Bueno, Kiko, gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Espero que te haya gustado escuchar esta entrevista tanto como a mí me ha gustado hacerla. Desde aquí quiero una vez más dar las gracias a Kiko por compartir su conocimiento aquí en el podcast y por su labor para mantener viva una tradición verdaderamente única. Si quieres saber más sobre los proyectos de Kiko y el silbo gomero, te dejo algunos enlaces de interés en las notas de este episodio. Y por último, si quieres acceder a la transcripción de toda la entrevista, puedes inscribirte en mi web. Solamente necesitas suscribirte en el enlace que dejo abajo en las notas del episodio. Ahora sí, me despido y hasta pronto.